Usted sabe lo que es tener el futuro en la palma de la mano y sentir de repente que esa mano tiembla. Cierre los ojos e imagínese conmigo. Una mujer de 34 años, maletín de cuero negro sobre el regazo, contrato sin firmar dentro de ese maletín. Un contrato con Londres, con una ciudad que huele a lluvia fría y a promesas enormes. El vuelo sale en 4 horas. Ella no ha dormido, pero está lista. Lista como nunca había estado en su vida. Ese era yo viendo a Elena Montserrat Vargas en el aeropuerto de Ciudad de México ese martes de octubre. Espere. Necesito corregirme. Ese era yo, Sebastián Adriano del Valle Cienfuegos, sin saber todavía que la estaba viendo, porque en aquel momento yo estaba a 500 kilómetros de distancia en mi hacienda, revisando los registros de la cosecha de café con el ceño fruncido y el corazón cerrado con llave, como lo había tenido por 7 años. Pero la historia de Elena y la mía empezaron a cruzarse en el instante en que su teléfono vibró. 1 vez, 2 veces, 3. Ella lo ignoró las primeras 2. A la tercera, vio el nombre en la pantalla y algo en su cara cambió. No fue pánico. Fue algo más antiguo que el pánico. Fue el reconocimiento de que el mundo que ella había construido con tanto cuidado estaba a punto de interrumpirse. «Abuela Rosario», respondió en voz baja. No escuché lo que le dijeron, pero vi cómo se levantó del asiento de la sala de espera. Vi cómo el maletín casi se cayó. Vi cómo sus ojos buscaron algo, una salida, una respuesta, una señal, y no encontraron nada excepto el letrero parpadeante del vuelo a Londres. Canceló ese vuelo y tomó uno a San Miguel del Valle. Y así fue como Elena Montserrat Vargas llegó a mi hacienda con una maleta demasiado elegante para el campo, un contrato a punto de vencerse y los ojos color miel de quien ha llorado en el taxi, pero se ha secado las lágrimas antes de bajar. La vi desde la ventana de mi estudio, alta, el cabello oscuro recogido sin cuidado, como si lo hubiera hecho deprisa en algún baño de aeropuerto, vestido crema, zapatos que no eran para caminar sobre tierra húmeda. Y sin embargo caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, aunque yo podía ver con claridad que no tenía ni la menor idea. Don Filemón, mi capataz de 30 años, la recibió en la entrada. Escuché fragmentos por la ventana abierta. «La señora Rosario nos llamó, señorita. El patrón ya sabe que usted viene». Ella levantó la vista hacia la casa, y por un segundo, solo un segundo, vi en su cara algo que no esperaba ver en una mujer que llegaba a un lugar que odiaba. Reconocimiento, como si la hacienda la recordara a ella antes de que ella pudiera recordarla a sí misma. Bajé, no porque quisiera recibirla, sino porque tenía que dejar claro, desde el primer momento, cuáles eran las reglas. «Señorita Vargas», dije desde el último escalón. Ella giró. Me miró de la cabeza a los pies con esa calma evaluativa que tienen las personas acostumbradas a entrar a salas de juntas y no intimidarse. Luego asintió, apenas. «Señor del Valle, gracias por recibirme. No será por mucho tiempo». «No», respondí, y no dije más. Eso fue todo. Eso fue nuestro primer encuentro. Pero hay algo que debo confesarle, algo que no le dije a nadie durante semanas. Cuando ella giró y la luz de la tarde le pegó en el rostro, tuve la sensación, irracional, absurda, imposible, de que había visto ese rostro antes. No en la vida real, en otro lugar. En el tipo de lugar al que uno solo va cuando duerme y no quiere despertar. No lo entendí esa noche. Lo entendería mucho después. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde para no amarla. Si quiere saber cómo esta historia terminó en lágrimas, las mías y las de ella, quédese. Suscríbase si aún no lo ha hecho, porque lo que viene es de esas historias que no se olvidan fácilmente. Yo soy Sebastián, y esto apenas comienza. El cuarto que le asigné era el del ala este, no el mejor, no el peor, el que tenía la ventana que daba a las plantaciones de café, ese mar verde oscuro que a mí me costaba mirar algunos amaneceres porque me recordaba demasiado a lo que había perdido. Se lo di a ella sin pensar en eso. O quizás lo pensé y elegí no reconocerlo.
Elena no se quejó. Eso me sorprendió. Las pocas visitas que había tenido en la hacienda en los últimos años, socios, abogados, algún primo lejano que venía a pedir favores, siempre encontraban algo que comentar. El ala este era antigua. Los muebles eran de madera oscura, pesada, del tipo que ya no se fabrica. Las sábanas eran de lino blanco sin bordados. No había televisión, solo una ventana grande, una mesa de noche con una vela y el silencio absoluto del campo al caer la noche. Elena dejó su maleta sobre la cama, se acercó a la ventana y la abrió. Respiró. No dijo nada. Yo estaba en el corredor a punto de retirarme cuando la escuché murmurar algo que no iba dirigido a mí. Era para ella misma, o para nadie o para las plantas. Todavía huele igual. Me detuve. No debía haberlo hecho, pero me detuve. ¿Conocía usted esta hacienda?, pregunté desde la puerta. Ella giró, como si hubiera olvidado que yo seguía ahí. San Miguel es un pueblo pequeño, dijo simplemente. Aquí todos conocemos todo. No era una respuesta. Era una forma elegante de no dar una respuesta. Lo reconocí porque yo usaba la misma técnica con frecuencia. La dejé. Bajé a cenar solo, como cada noche. Doña Celia, la cocinera, había preparado caldo de res con epazote y tortillas recién hechas. El olor llenaba la cocina con esa densidad tibia que solo tiene la comida de alguien que ha cocinado en la misma fogata por décadas. «¿La señorita cena?», preguntó doña Celia. «Pregúntele usted». No quería ser el intermediario de nada que tuviera que ver con Elena Montserrat Vargas. Quería que su estadía fuera funcional, invisible y breve. Doña Celia subió. Doña Celia bajó. «Dice que no tiene hambre. Que gracias». «Bien». Pero 2 horas después, cuando pasé por el corredor del ala este camino a mi estudio, vi luz bajo la puerta de su cuarto y escuché el sonido inconfundible de un teclado. Ella trabajando, a las 11 de la noche, con su avó enferma a 3 kilómetros de distancia y un contrato que se le escapaba de las manos. Algo que no puedo nombrar bien me apretó el pecho en ese momento. No era lástima, era algo más parecido al reconocimiento. Yo también había aprendido a trabajar cuando el dolor era demasiado grande para sentirlo de frente. A la mañana siguiente, Elena bajó temprano. Demasiado temprano para ser una visitante de ciudad. Las 6:15. Yo ya llevaba 1 hora despierto, como siempre, revisando los informes de temperatura de los cultivos con mi primer café del día. Entró a la cocina sin hacer ruido. Vio que yo estaba ahí y se detuvo en el umbral. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Silencio. Doña Celia no había llegado todavía. Elena miró la cafetera, miró los tazones apilados, me miró a mí. «¿Puedo?», preguntó, señalando la cafetera. «Es su casa mientras esté aquí», respondí, y enseguida me arrepentí de la frase porque sonaba más cálida de lo que yo pretendía. Ella sirvió su café. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia afuera. Las plantaciones empezaban a aparecer entre la niebla matutina, esas columnas verdes perfectas, ese olor húmedo y tostado que es el alma de esta tierra. Elena cerró los ojos, solo por un momento, pero lo cerró con la expresión de alguien que recibe algo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. «Es el mejor café que existe», murmuró. «Lo sé», respondí, y entonces ella sonrió, no a mí, a su taza. Fue una sonrisa pequeña, involuntaria, del tipo que la gente no sabe que está haciendo, del tipo que es completamente real. Fue la primera vez que la vi sonreír. Y fue, aunque no lo supe entonces, el primer ladrillo que se movió en la pared que yo había construido a mi alrededor durante 7 años. El tercer día, Elena encontró el atelier. No fue intencional, o al menos eso fue lo que me dijo después, mucho después, cuando ya podíamos hablar de esas cosas sin que ninguno de los dos tuviera que mirar hacia otro lado. Estaba buscando la señal de wifi, que en el ala sur de la hacienda era mejor, y tomó un corredor equivocado. Yo estaba en los cultivos cuando don Filemón me llamó por radio. «Patrón, la señorita está en el corredor sur». No necesité que dijera más.
Solté la radio y caminé de regreso a la casa más rápido de lo que había caminado hacia ningún lugar en años. El corazón me golpeaba de una manera que no reconocí de inmediato, porque hacía mucho que no lo sentía hacer eso. No de esa forma, no por esa razón. La encontré frente a la puerta del atelier. No había entrado. La puerta seguía con el candado que yo mismo había puesto 7 años atrás. Esa tarde gris de noviembre, en que cerré todo lo que había adentro y decidí que nadie volvería a entrar. Ni yo. Elena estaba parada frente a esa puerta, con la palma de la mano apoyada sobre la madera. No estaba intentando abrirla, solo la tocaba, como se toca algo que duele y al mismo tiempo atrae. Señorita Vargas, se dio vuelta, no con culpa, con algo más parecido a la sorpresa de quien estaba sumida en un pensamiento tan profundo que olvidó que el mundo exterior existía. Lo siento, dijo. Estaba buscando. Esto es una zona privada de la hacienda, la interrumpí. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Vi cómo ella acusó el golpe de esa dureza. Un pequeño ajuste en la postura, una elevación casi imperceptible del mentón. Entendido, respondió, con la misma calma con que respondía todo. No volveré a pasar por aquí. Dio un paso para retirarse, y entonces ocurrió algo que no planeé. Mis ojos se fueron a sus manos. Elena tenía las manos de una pintora. No lo había notado hasta ese momento. Dedos largos, nudillos limpios, una pequeña callosa en el lateral del índice derecho, exactamente donde se apoya el pincel cuando alguien lleva años sosteniéndolo. Era el tipo de detalle que solo reconoces si alguna vez lo has amado en otra persona. Mi esposa Valentina tenía esa misma callosa. El aire se me fue de los pulmones de una forma tan silenciosa que ni Elena lo notó. ¿Usted pinta?, pregunté. Ella se detuvo. Giró lentamente. Pintaba, corrigió. Hace mucho tiempo. ¿Por qué dejó? La pregunta fue involuntaria, impropia. No era asunto mío, lo supe en el momento en que la dije. Elena me miró durante un segundo largo, de esos segundos en que dos personas que no se conocen están a punto de conocerse más de lo que habían planeado, y entonces respondió, por las mismas razones por las que las personas cierran puertas con candado, dijo, y sus ojos se movieron brevemente hacia la puerta del atelier, para no tener que mirar lo que hay adentro. El silencio que siguió fue de los que pesan. Me quedé sin respuesta. Yo, que tenía respuesta para todo en esta hacienda, para los precios del mercado, para las plagas de temporada, para las decisiones difíciles, me quedé completamente sin palabras frente a una mujer que en 3 días había encontrado el único lugar de mi casa que yo no podía nombrar en voz alta. Ella se retiró sin esperar mi respuesta. Yo me quedé frente a esa puerta durante varios minutos. Luego hice algo que no había hecho en 7 años. Saqué la llave del bolsillo. Siempre la llevaba, aunque nunca la usaba. No sé bien por qué. Y la sostuve en la palma de la mano. No abrí, pero la sostuve. Y eso, para quien me conoce, era ya casi un milagro. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza con un vaso de mezcal que no terminé y escuché los grillos y el viento entre el cafetal. Y pensé en lo que ella había dicho, para no tener que mirar lo que hay adentro. Pensé en Valentina. Pensé en los 7 años que llevaba sin mirar. Y por primera vez en todo ese tiempo, me pregunté si eso era valor o si era simplemente otra forma del miedo. Fue la abuela Rosario quien me contó todo, no sobre Sebastián, sobre Elena, aunque al final resultó que las dos historias eran la misma historia contada desde extremos distintos de un mismo dolor. Visité a la señora Rosario al día siguiente de lo del atelier. Era una mujer pequeña, de pelo blanco como algodón de temporada, con ojos oscuros que todavía guardaban una claridad que hacía pensar que había visto muchas cosas y elegido quedarse con las buenas. Estaba sentada en su cama, con una manta sobre las rodillas y una taza de tila en las manos cuando Elena llegó. Las dos se abrazaron durante un tiempo largo, sin hablar. Luego Elena se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su abuela entre las suyas. Pero yo no estaba en ese cuarto. Lo que sé lo supe porque don Filemón,
que llevaba toda la vida en San Miguel y conocía cada historia de cada familia en un radio de 50 kilómetros, me lo contó esa misma tarde mientras revisábamos los registros de irrigación. La niña Elena solía pintar desde chica, patrón, dijo sin levantar los ojos de los papeles. Ganó un concurso estatal a los 16. Todos decían que iba a estudiar arte, que iba a irse a la Ciudad de México, a Europa, quién sabe. ¿Qué pasó? Su mamá se enfermó. Pausa. Ella canceló la beca. Se quedó. Cuidó a su madre hasta el final. Y cuando su madre murió, ya había pasado tanto tiempo que la puerta de regreso al arte parecía demasiado pequeña para cruzarla. Me quedé callado. Se fue a estudiar administración de empresas, continuó don Filemón, y resulta que era buena en eso también. Muy buena. Pero según dice la señora Rosario, nunca ha sido completamente feliz. Solo eficiente. Solo eficiente. Esas dos palabras me acompañaron durante el resto de la tarde. Esa misma noche, la señora Rosario me llamó por teléfono. Llevábamos años con esa costumbre. Ella había sido amiga de mi madre, y cuando mi madre murió, Rosario siguió llamando de vez en cuando, como si esa continuidad fuera su manera de mantener viva una cadena de afecto que no quería que se rompiera. Sebastián, dijo, con esa voz suya que sonaba siempre como si estuviera sonriendo. ¿Cómo está mi niña? Bien. Trabaja mucho. Siempre ha trabajado mucho. Es lo que hace cuando tiene miedo. Una pausa. Cuídela, ¿sí? No de la manera en que usted cuida sus cafetales, con eficiencia y distancia. De otra manera. Señora Rosario, sé lo que va a decirme, que usted no cuida a nadie, que eso no es su trabajo. Su voz se volvió más suave. Pero yo la conozco a usted desde que tenía 12 años, Sebastián, y sé que debajo de todo ese silencio suyo sigue habiendo un hombre capaz de querer. Colgué con más delicadeza de la que sentía. Me serví un café y salí a la terraza. El cielo de San Miguel de noche es una cosa que la gente de ciudad no sabe que existe. No hay contaminación lumínica. Las estrellas son obscenamente visibles, demasiadas, demasiado brillantes, como si el universo estuviera haciendo un esfuerzo deliberado por ser hermoso aunque nadie lo pida. Pensé en Valentina. Mi esposa había llegado a esta hacienda exactamente como Elena, de visita, sin planes de quedarse, con el corazón en otro lado. Era pintora de verdad, con exposiciones en Guadalajara y contactos en Barcelona. Había venido a San Miguel porque un amigo en común le habló de la luz del campo. Esa luz particular del altiplano mexicano que los pintores persiguen como los agricultores persiguen la lluvia. Se había quedado 2 semanas, se había quedado 12 años. Y yo había aprendido en esos 12 años a ver el mundo con sus ojos, a notar el color exacto del amanecer sobre el cafetal, la textura de la tierra después de la lluvia, la diferencia entre el verde de abril y el verde de julio. Cuando Valentina murió, cerré el atelier y cerré también esa forma de mirar. Ahora había otra mujer en mi hacienda con manos de pintora y ojos que buscaban cosas que yo no sabía que todavía estaban ahí para ser encontradas. Y la señora Rosario me pedía que la cuidara. Apagué las luces de la terraza y entré. Pero antes de dormir, pasé por el corredor sur. Me detuve frente a la puerta del atelier. La toqué, como Elena la había tocado, con la palma abierta sobre la madera. Y por primera vez en 7 años, no sentí solo dolor. Sentí también algo parecido a la pregunta. No le dije nada. Eso necesito que entienda, que lo que hice no fue un gesto calculado, no fue una estrategia, no fue el comienzo deliberado de nada. Fue un impulso tan pequeño y tan involuntario que casi no lo reconocí como mío. Fue un martes. Elena llevaba 5 días en la hacienda. Yo la había visto poco. Ella salía temprano a visitar a su abuela, volvía al mediodía, subía a su cuarto y trabajaba hasta tarde. A veces bajaba a cenar, a veces no. Cuando coincidíamos en la cocina o en el corredor, intercambiábamos frases funcionales. Buenos días, buenas noches, ¿hay agua caliente? Gracias. 2 personas viviendo en el mismo techo, con el cuidado de no ocupar demasiado espacio una en la vida de la otra. Eso era lo correcto. Eso era lo que yo quería. El martes por la tarde
Pasé por el corredor que lleva al ala este y vi que la puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta. No era mi intención mirar, pero la vi. Estaba sentada en el suelo, no en la silla, en el suelo, con la espalda contra la cama, con un cuaderno de espiral sobre las rodillas, y dibujaba, no con la atención concentrada de alguien que trabaja, con la atención distraída de alguien que dibuja para no pensar. La mano se movía casi sola, mientras sus ojos miraban hacia la ventana, hacia las plantaciones, hacia la luz del atardecer que entraba horizontal y dorada, y lo pintaba todo con una suavidad que no tiene nombre exacto en ningún idioma. No vi lo que dibujaba, pero vi cómo lo dibujaba, con la misma callosa del índice derecho, con esa inclinación particular de la muñeca, con ese gesto de quien ha hecho esto miles de veces y el cuerpo lo recuerda aunque la mente haya intentado olvidarlo. Seguí caminando. Llegué a mi estudio. Me senté. Intenté revisar unos contratos de exportación que llevaban 3 días esperándome. No pude. Me levanté. Fui al cuarto de herramientas detrás de la cocina, donde don Filemón guardaba todo lo que ya no tenía uso activo en la hacienda, pero que tampoco se desechaba, porque en el campo nada se desecha hasta que se rompe del todo. Busqué durante 10 minutos. Lo encontré en el estante de abajo, envuelto en un trapo de manta. Un pincel de Marta número 6, con el mango de madera clara y la cerda todavía en buen estado. Era de Valentina, uno de los que ella llamaba sus pinceles de trabajo sucio, los que usaba para las capas base antes de pasar a los finos. Lo sostuve un momento, luego lo llevé al ala este. Elena no estaba en su cuarto, había bajado. Escuché su voz en la cocina, hablando con doña Celia. Entré. Dejé el pincel sobre la mesa de noche junto a la vela, sin nota, sin explicación. Salí, regresé a mi estudio y cerré la puerta. Esa noche, durante la cena, Elena sí bajó a cenar. La vi mirarse los dedos con una expresión que no supe descifrar del todo, como alguien que ha encontrado algo que no esperaba y todavía no sabe si alegrarse o asustarse. No dijo nada. Yo tampoco. Doña Celia sirvió un pozole rojo con orégano fresco y tostadas. El olor llenó el comedor con esa generosidad densa que tienen las comidas del campo. Elena comió con hambre real por primera vez desde que había llegado. A la mitad de la cena, sin levantar los ojos del plato, dijo: «Gracias, solo eso, solo gracias». Yo no respondí nada. Corté un trozo de tortilla y lo usé para recoger el último poco de caldo del tazón. Afuera el viento movía los cafetales con ese sonido que a mí siempre me había parecido el sonido más honesto que existe, el sonido de algo vivo que simplemente está siendo lo que es, sin esfuerzo, sin pretensión. Esa noche, más tarde, desde mi habitación, escuché algo, un sonido suave, casi imperceptible, el raspado lento y preciso de una cerda de pincel sobre papel. Cerré los ojos, y por primera vez en 7 años, ese sonido no me hizo daño. Solo me hizo pensar en ella, en Elena Montserrat Vargas, sentada en el suelo de ese cuarto antiguo, con la ventana abierta sobre el cafetal, dibujando en la oscuridad, con un pincel que no era suyo, pero que, de alguna manera, sabía exactamente cómo usar. Y me dormí con eso, con ese sonido, como si fuera la cosa más natural del mundo. Esa noche llovió, no la lluvia fina y educada de la ciudad, la lluvia del campo, que llega sin aviso y cae con la convicción de algo que tiene todo el derecho de estar ahí. Empezó pasada la medianoche con un trueno lejano, y para las 2 de la mañana el agua golpeaba el techo de la hacienda con una intensidad que hacía vibrar las tejas. No podía dormir. Nunca puedo dormir bien cuando llueve fuerte. Algo en mí se queda alerta, revisando mentalmente los cultivos, calculando si los canales de drenaje van a aguantar, recordándole al cuerpo que hay cosas que dependen de que yo esté atento, aunque sea en la oscuridad de mi cuarto. Bajé a las 2:30. Me preparé un café corto, el último del día, siempre el último, una promesa que nunca cumplo del todo, y salí a la terraza cubierta que da hacia el cafetal. Desde ahí se ve todo cuando llueve. El agua convierte las plantaciones en algo diferente, más oscuro, más denso, más vivo.
El olor se multiplica. Tierra mojada, hoja húmeda, el perfume casi mineral del barro rojo que es la base de todo lo que crece en esta tierra. Me quedé ahí, de pie, con la taza en la mano. No esperaba compañía. Escuché pasos detrás de mí, suaves, descalzos sobre el mosaico de la terraza, y me giré. Elena, con una bata de algodón azul marino sobre la ropa que claramente usaba para dormir, el cabello suelto por primera vez desde que había llegado, y los ojos del tipo que aún no está del todo despierto, pero que ya está mirando con atención. Se detuvo al verme. «Lo siento», dijo. «No sabía que había alguien». «No se preocupe», no me moví. Ella tampoco se fue. Hubo un momento de esa clase de duda que existe cuando dos personas que han acordado no ocupar espacio, una en la vida de la otra, se encuentran en el mismo espacio sin haberlo planeado. Entonces, otro trueno, más cercano. Elena parpadeó y dio un paso hacia adelante, hacia la baranda de la terraza, mirando hacia afuera como yo había estado mirando. «Es increíble», dijo en voz baja. «Sí. En la ciudad uno escucha llover y piensa en el tráfico del día siguiente. Aquí uno escucha llover y piensa en... Pausa», buscó la palabra. «En lo vivo que está todo». Me quedé callado, pero era un silencio diferente al que habíamos compartido en los días anteriores, menos armado. Doña Celia había dejado una cobija sobre el sillón de la terraza. Siempre lo hacía en temporada de lluvia, por alguna razón que nunca le pregunté. Elena la tomó, se la echó sobre los hombros y se quedó de pie junto a la baranda, mirando el aguacero. «¿Siempre se despierta cuando llueve?», preguntó. «Siempre. Yo también, desde chica. Mi abuela dice que es porque nací en tormenta. ¿Es verdad?». «No sé». Una pausa. Pero me gusta la versión. Hubo un silencio que esta vez no molestaba a ninguno de los dos. La lluvia lo llenaba con esa generosidad que tiene el agua. Ocupa todo sin pedir permiso y lo hace sentir necesario. «¿Hace cuánto no volvía a San Miguel?», pregunté. No sé por qué lo pregunté. Las preguntas de esa noche parecían tener su propio criterio. Elena pensó antes de responder. 4 años. Pausa. Vine al entierro de una amiga. Me quedé 3 días y volví. Otra pausa, más larga. Hay lugares que uno ama demasiado para visitarlos seguido. Entendí eso sin necesidad de que lo explicara. «Esta hacienda», dijo después de un momento. «¿La heredó?». «Sí, de mi padre». «¿Y usted la habría elegido? Si hubiera podido elegir». La pregunta era más profunda de lo que parecía. Lo supe por la forma en que ella la hizo, sin malicia, con una curiosidad genuina del tipo que solo aparece a las 2 de la mañana, en la lluvia, cuando las defensas están bajas. Pensé en responder algo seguro, y luego no lo hice. «No lo sé», respondí, con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Durante mucho tiempo creí que no. Ahora ya no estoy seguro. Hay cosas de este lugar que se me han metido tan adentro que ya no sé si las elegí o si simplemente son lo que soy. Elena me miró. Fue una mirada larga, quieta, del tipo que evalúa sin juzgar. «Eso es lo más humano que le he escuchado decir desde que llegué», dijo finalmente, y entonces sonrió. No a su taza, a mí, directamente a mí, y algo en mi interior, algo que llevaba 7 años sin moverse, se movió, como el primer grano de café que cede cuando uno aprieta la palma, suave, inevitable, real. El correo llegó un miércoles. Elena estaba en el comedor cuando su teléfono vibró sobre la mesa, no con discreción, con esa vibración larga y urgente de las notificaciones importantes. Vi cómo sus ojos se fueron al teléfono. Vi cómo algo en su cara se organizó de golpe, como un ejército que recibe la orden de ponerse en posición. Lo leyó sin tocarlo, solo mirando la pantalla. Luego tomó el teléfono, dijo con permiso sin mirarme, y salió al corredor. Escuché fragmentos, no porque quisiera escuchar, sino porque la hacienda es de piedra antigua, y el piedra antigua no absorbe los sonidos, los amplifica. «Entiendo, Richard. Dame hasta el viernes». Pausa. «No, no me he olvidado del proyecto. Solo necesito...». Pausa más larga.
Sé lo que está en juego. Sí. El viernes. Colgó. Hubo silencio en el corredor durante casi un minuto. Luego entró de regreso al comedor. Se sentó. Tomó su taza de café, ya frío, y lo bebió igual. No dije nada, pero ella lo sabía. Sabía que yo había escuchado al menos algo, porque la piedra de esta casa no miente, y aún así no lo reconoció. Tampoco yo. Seguimos desayunando como si nada hubiera ocurrido, con esa cortesía adulta de las personas que han aprendido que a veces la dignidad consiste en no nombrar lo que los dos saben. Esa tarde, Elena no fue a visitar a su abuela. Se quedó en su cuarto. Escuché el teclado, las llamadas, la voz profesional que usaba cuando hablaba de contratos y cronogramas, tan diferente a la voz que usaba en la terraza bajo la lluvia, que parecían pertenecer a dos personas distintas. Yo salí a los cultivos. Don Filemón me alcanzó entre las hileras del cafetal mientras revisaba los brotes de la cosecha nueva, pequeños, duros, con ese verde intenso de las cosas que están concentrando toda su energía en crecer. ¿Todo bien con la señorita, patrón?, preguntó con esa indiferencia fingida que usaba cuando quería saber algo sin parecer que preguntaba. Ella tiene sus asuntos, yo tengo los míos. Claro, claro. Una pausa. Es que la señora Rosario llamó preguntando si Elena come bien. Come bien. ¿Y si descansa? También. ¿Y si parece feliz? Me detuve. Don Filemón. Sí, patrón. ¿La señora Rosario le preguntó eso o usted está preguntando? El viejo sonrió sin inmutarse y fingió revisar un brote de café que claramente no necesitaba revisión. Esa noche, Elena bajó a cenar con los ojos del tipo que ha estado mirando una pantalla demasiadas horas. Doña Celia había preparado chile en nogada, un esfuerzo extraordinario para un miércoles ordinario, lo que me hizo sospechar que la cocinera también estaba bajo instrucciones de la señora Rosario. Elena vio el plato y algo en su cara se suavizó. Chile en nogada, dijo casi para sí misma. Mi abuela lo hacía cada septiembre. Doña Celia también, dije. Desde que llegó a esta hacienda, hace 22 años, no ha habido septiembre sin chile en nogada, aunque estemos en octubre. Elena levantó los ojos hacia mí. ¿Por qué lo permite? Porque es el mejor chile en nogada que he comido en mi vida, y no soy tan terco como para negarme a algo bueno solo por razones de calendario. Ella soltó una risa, pequeña, espontánea, real, del tipo que escapa antes de que uno pueda decidir si quiere que escape o no. Fue la primera vez que la escuché reír. Comimos en silencio después de eso, pero era un silencio diferente a todos los silencios anteriores, menos cargado, más parecido al que existe entre personas que están empezando, muy lentamente, a reconocerse. Al final de la cena, mientras doña Celia retiraba los platos, Elena dijo: «Tengo 10 días». No la miré de inmediato. Terminé mi café. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Para decidir si vuelvo a Londres o pierdo el contrato. Pausa. Mi abuela necesita al menos otras 3 semanas de reposo según el médico. Otra pausa. Es un problema de geometría que no tiene solución limpia. Los problemas de geometría siempre tienen solución, dije. Solo hay que encontrar el ángulo correcto. Ella me miró durante un momento largo. ¿Sabe que eso es exactamente lo que diría alguien que nunca ha tenido que elegir entre lo que quiere y lo que necesita? La frase me golpeó con más precisión de la que ella probablemente pretendía, porque era completamente cierta, y porque yo llevaba 7 años eligiendo exactamente eso, lo que creía necesitar sobre lo que, en el fondo, todavía quería. El jueves, antes del amanecer, toqué su puerta. No sé bien qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue lo que dijo la noche anterior. Ese golpe limpio de usted nunca ha tenido que elegir. Tal vez fue el cielo de esa madrugada que tenía ese color exacto entre azul y negro que dura 10 minutos y luego se va para siempre. Tal vez fue simplemente que quería mostrarle algo. Toqué 3 veces, suave. Escuché movimiento al otro lado. Luego su voz, todavía cargada de sueño. ¿Quién? Sebastián. Tiene 5 minutos para ponerse algo de abrigo si quiere ver el amanecer sobre el cafetal. Después ya no vale la pena. Silencio. Luego, con una rapidez que me sorprendió: «Dame 3,
Tardó 4. Salió con una chamarra de lana sobre la ropa, el cabello recogido en un moño apurado, los ojos todavía a medio abrir y los pies en botas de campo que, descubrí, había comprado sin que yo me enterara. Botas reales, de trabajo, no las de ciudad con que había llegado. Algo en ese detalle me gustó más de lo que debía. Caminamos en silencio por el sendero principal del cafetal. Yo adelante, ella siguiendo mis pasos entre las hileras, con esa atención de quien está aprendiendo una geografía nueva. El suelo estaba húmedo de la lluvia de 2 noches atrás. La tierra roja absorbía el agua y la soltaba lentamente, en ese vapor frío que se levanta de los cultivos antes del sol y huele a todo lo que esta tierra ha visto crecer. Llegamos al mirador, una loma natural al final de la hilera principal, sin construcción, sin banca, sin nada más que tierra firme y la vista completa de la hacienda extendiéndose hacia abajo mientras el cielo sobre las montañas comenzaba su transformación. Elena soltó el aire de golpe. No dijo nada. No tenía que decir nada. El amanecer del altiplano no necesita comentario. Empieza como una línea fina de luz color cobre sobre las cumbres, tan fina que uno duda si realmente está ahí. Y luego se expande con una deliberación que parece consciente, como si el sol supiera exactamente lo que está haciendo y se tomara su tiempo porque puede. Los cafetales debajo de nosotros pasaron del negro al verde oscuro al verde brillante en cuestión de minutos. Los granos maduros, rojos, perfectos, del tamaño exacto que significa que están listos, captaron la primera luz y brillaron como si fueran pequeñas fuentes de calor propias. Me acerqué a la hilera más cercana y corté un grano con cuidado. «Tómelo», le dije extendiéndolo hacia ella. Elena lo tomó. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice. «¿Lo abro?» «Ábralo». Lo presionó con cuidado. El grano cedió. Suave, húmedo por dentro, y Elena llevó los dedos a la nariz y respiró. «Dios mío», dijo en voz baja. «Sí. ¿Así es siempre?» «Solo los granos del mirador norte. El ángulo de sol que reciben es diferente al resto. Valentina, mi esposa, decía que estos tenían más personalidad». Me detuve, sorprendido de haberlo dicho. Era la primera vez que nombraba a Valentina frente a otra persona en mucho tiempo. Elena no reaccionó de manera exagerada. Solo asintió, con esa calma suya. «¿Era de aquí?» «No, de Guadalajara. Llegó a pintar la luz del campo». Una pausa, y se quedó. «Por usted». «Por los dos», corregí. «Por la tierra también. Valentina decía que hay lugares que te eligen a ti antes de que tú los elijas a ellos». Elena miró hacia las plantaciones. La luz ya era plena, de ese blanco neutro perfecto de las mañanas claras del altiplano. Sin sombras falsas, sin colores inventados, todo exactamente del color que es. «Yo nací aquí», dijo lentamente, «y me fui. Y nunca entendí del todo por qué este lugar me jalaba de regreso cada vez que intentaba olvidarlo». Una pausa. «Ahora lo entiendo un poco más». Nos quedamos callados un momento largo. El sol ya estaba arriba. Los trabajadores del turno de madrugada empezaban a aparecer entre las hileras, con sus canastos al hombro, sus sombreros anchos, esa cadencia lenta y cierta de quien hace el mismo trabajo desde niño y lo hace bien. Elena los miró. «Sebastián», dijo, y fue la primera vez que usó solo mi nombre, sin el señor. «Dígame». «Gracias por traerme». No respondí, pero sí moví la mano, apenas, hasta que el dorso de mis dedos rozó el dorso de los suyos. Un segundo. Menos, sin intención declarada. Y ambos miramos hacia adelante, hacia el cafetal, como si nada hubiera pasado, como si ese roce no hubiera sido el comienzo de todo. Esa noche, Elena pintó mi cara. No lo supe en el momento. Lo supe días después, cuando ya era demasiado tarde para fingir que ese conocimiento no me afectaba. Pero la señora Rosario sí lo vio esa misma noche. Elena había pasado la tarde con su abuela, una de esas visitas largas de las que construyen historia entre las personas, donde no siempre se habla, pero siempre se está. Cuando volvió a la hacienda,
Pasadas las 8, subió directamente a su cuarto. Yo estaba en el estudio. Había estado revisando los contratos de exportación que llevaban semanas esperándome. Finalmente me había sentado a terminarlos con esa determinación de quien se da cuenta de que ha estado postergando las cosas sin razón suficiente. Los terminé pasadas las 10. Me serví un vaso de agua. Subí. Pasé por el ala este. La puerta del cuarto de Elena estaba entornada. No cerrada, no abierta. Ese término medio que en una casa antigua significa simplemente que el pestillo es viejo y no agarra bien del todo. Vi la luz. No me detuve. Seguí caminando. Pero sí escuché. No palabras. Solo el sonido, ese sonido ya familiar, del pincel. Esta vez más continuo, más decidido, como alguien que no está dibujando para no pensar, sino que está dibujando porque tiene algo que decir, y este es el único idioma que se lo permite. Llegué a mi cuarto. No dormí pronto. A la mañana siguiente la señora Rosario me llamó. Sebastián. Su voz tenía algo, no alarma, algo más parecido al asombro. Vine ayer a ver a Elena en la hacienda. Entré sin avisar. Usted sabe que tengo esa confianza vieja. Lo sé, señora Rosario. La encontré en su cuarto, estaba pintando. Pausa. La dejé seguir. Me quedé en la puerta sin que ella se diera cuenta. Otra pausa, más larga. Sebastián. Era su cara. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Mi cara? Dije, finalmente. Su cara. De usted. La voz de la señora Rosario tenía esa calidad particular que tienen las personas muy viejas cuando dicen algo importante, sin adorno, sin dramatismo, con el peso exacto que la cosa tiene. No estaba terminado, pero era usted, el ángulo del mentón, los ojos, esa expresión que usted tiene cuando mira el cafetal y cree que nadie lo está viendo. Cerré los ojos. Cuando lo vi, continuó la señora Rosario, le dije en voz baja, «Ya te fuiste, mi niña, pero tu corazón se quedó aquí». Ella se dio vuelta, me vio, y no negó nada, solo cerró el cuaderno y me abrazó. Colgué unos minutos después. Me quedé sentado en el borde de la cama durante un tiempo que no supe medir. Hay cosas que uno no sabe que necesita saber hasta que las sabe. Y hay formas de saber cosas que son más devastadoras que cualquier declaración directa, más reales, más inevitables. Alguien que te pinta de memoria en la oscuridad, sin pedirte nada y sin que nadie se lo haya pedido, eso es una forma de decir algo que no tiene traducción en palabras. Valentina también me había pintado, una vez, 3 meses después de llegar a la hacienda. Un óleo pequeño, casi íntimo, que todavía está en el atelier cerrado. Yo de espaldas, mirando el cafetal al atardecer. Ella me lo dio sin ceremonia. «Toma, te lo hice», y siguió trabajando en otra tela. Lo recordé todo esa mañana, sentado en el borde de la cama, con el sol ya encima y los trabajadores ya en los cultivos y la hacienda ya en movimiento. Y recordé lo que había sentido entonces, y lo que sentía ahora, y la distancia entre las dos cosas era menor de lo que yo habría querido. Bajé a desayunar. Elena ya estaba. Café negro, pan de yema, el cuaderno al lado de la taza pero cerrado. Me miró cuando entré, con esa mirada suya, directa, sin artificios, y no vi vergüenza. Vi algo más parecido a la calma de quien ha tomado una decisión interna que aún no está lista para nombrar. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Me serví café, me senté y desayunamos. Sin mencionar nada, sin nombrar el cuaderno, sin nombrar la cara, sin nombrar la llamada de la señora Rosario, ni lo que ella había dicho desde la puerta de ese cuarto. Pero en el silencio entre nosotros dos, esa mañana había algo nuevo, algo que ya no era ausencia, ya era presencia. Lo encontró un viernes. Yo había salido al pueblo. Una reunión con el notario sobre la renovación de un contrato de tierra que llevaba meses en papelería. Volví antes de lo esperado porque la reunión fue breve. Subí al ala este sin pensar. Necesitaba el expediente de exportación que había dejado en la mesa del pasillo. La puerta del cuarto de Elena estaba abierta.
Ella no estaba. Y el cuaderno estaba sobre la cama, abierto. No busqué verlo. Pasó solo. El cuaderno abierto en la página exacta, la cama frente a la puerta, mi mirada cayendo ahí sin intención. Era yo. Carboncillo sobre papel blanco, pero con esa profundidad que solo tiene el carboncillo cuando quien lo maneja sabe exactamente cuánta presión aplicar y dónde. Era yo de 3/4, mirando hacia algo que estaba fuera del encuadre, el mentón levemente elevado, los ojos entrecerrados contra una luz imaginaria. Las líneas de la frente, esas líneas que yo veo cada mañana en el espejo y que ya no noto, rendidas con una precisión que era, al mismo tiempo, técnica y completamente íntima. Me reconocí. Y eso fue lo que rompió algo adentro. Porque verse en un espejo es una cosa, verse en los ojos de otra persona, en lo que otra persona elige ver en ti, en los ángulos que elige conservar y los que elige suavizar, es una experiencia completamente diferente. Es verse desde afuera de uno mismo. Es que alguien te devuelva una versión de ti que no sabías que existía. Elena me había visto de esa manera, y lo había guardado, y yo no supe qué hacer con eso. Me fui. Salí del ala este, bajé las escaleras, salí por la puerta trasera y caminé entre los cafetales con la misma urgencia sin dirección de alguien que necesita que el cuerpo haga algo mientras la cabeza intenta procesar lo que acaba de recibir. No volví hasta la tarde. Elena estaba en la terraza cuando entré. Nos vimos, y supo, inmediatamente con esa lectura rápida que tenía, que algo había cambiado en mi cara. Su expresión se ajustó en un segundo. Buscó la salida. Sebastián. No, dije, más seco de lo que quería. No tiene que explicar nada. No iba a explicar, iba a disculparme. Tampoco silencio. Es un retrato privado, dijo finalmente. No tenía intención de que usted lo viera. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? La pregunta era legítima, y no tenía respuesta limpia. El problema no era que ella hubiera pintado mi cara. El problema era lo que eso significaba. El problema era que yo lo sabía. El problema era que yo sentía algo que no me había pedido permiso para existir, y que no desaparecía solo con ignorarlo. El problema, dije lentamente, es que usted lleva 10 días en esta hacienda y ya ve cosas en ella que yo llevo 7 años sin ver. Elena no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Eso no me parece un problema. Me parece algo triste. Y se fue adentro. Esa noche no bajé a cenar. Doña Celia subió un plato a mi estudio sin que yo lo pidiera. Costillas en adobo, arroz, frijoles de olla. Lo dejó en el escritorio y se fue sin decir nada, que es la manera en que doña Celia dice todo lo que no puede decir con palabras. Comí solo. Elena tampoco bajó. La hacienda entera esa noche era silencio. El tipo de silencio que no es paz sino ausencia. El tipo que existe cuando dos personas están en el mismo techo, evitándose con cuidado, y ese cuidado mismo es una forma de presencia. A las 11 fui al corredor sur. Me detuve frente a la puerta del atelier. Saqué la llave. No la usé. Solo la sostuve, como las otras veces. Pero esta vez hice algo diferente. Apoyé la frente contra la madera. Y me quedé ahí, en la oscuridad del corredor con la frente contra la puerta y la llave en la mano, escuchando el silencio de lo que había guardado adentro durante 7 años. Y pensé, Valentina, ¿qué hago con esto? No hubo respuesta. Solo el viento afuera, solo el cafetal, solo el olor de esta tierra que todo lo absorbe y todo lo transforma y sigue produciendo vida, incluso cuando el que la cuida lleva años sin saber muy bien cómo cuidarse a sí mismo. Don Filemón me encontró el sábado por la mañana. Yo estaba en el cobertizo de herramientas, afilando machetes con esa concentración mecánica que a veces busco cuando necesito que las manos hagan algo mientras la cabeza no puede hacer nada útil. Se sentó en el banco de madera junto a la puerta. Cruzó los brazos. No dijo nada por un rato. Don Filemón tiene 71 años. Llegó a esta hacienda cuando yo tenía 9. Vino con su sombrero viejo y sus manos grandes, y su silencio enorme, y nunca se fue. Ha enterrado a 2 esposas y a un hijo.
Ha visto crecer 3 cosechas malas seguidas y ha visto la hacienda volver a ponerse en pie. Ha visto morir a mi padre y ha visto a mi madre irse al convento de Oaxaca cuando ya no supo cómo vivir sin él. Me ha visto crecer, me ha visto casarme, me ha visto cerrarse. Cuando don Filemón se sienta en silencio junto a uno, hay que esperar. Siempre viene algo. Patrón, dijo, finalmente. Don Filemón, la doña Valentina. Lo miré. Él siguió mirando hacia afuera, hacia el patio. Llevaba yo como 15 años aquí cuando ella llegó, dijo. ¿Se acuerda cómo llegó? En camioneta de segunda, con 4 maletas y un caballete. Y usted no quería que se quedara. No era conveniente tener una extraña en la hacienda durante temporada de cosecha. No era conveniente, repitió con esa entonación de quien cita algo que le hace gracia. Y sin embargo ahí estuvo 12 años. Don Filemón, espérese. Levantó una mano, suave. No le estoy diciendo nada que usted no sepa. Solo le estoy recordando lo que ya sabe para que no se haga el que no lo sabe. El machete siguió en mis manos. No lo seguí afilando. La doña Valentina, continuó don Filemón, amaba esta tierra, patrón. Usted lo sabe. La amaba de verdad, con esa clase de amor que no se finge. Y esta hacienda fue feliz mientras ella estuvo. Usted fue feliz. Ya sé lo que voy a... Déjeme terminar. Pausa. La doña se fue. Y usted cerró la puerta del atelier y cerró otras puertas que no tienen cerrojo físico, pero que uno siente igual. Y yo lo entendí. No lo juzgué. Un hombre tiene derecho a su duelo. Se quedó callado un momento. Pero patrón. Su voz se volvió más quieta. La doña Valentina amaba estas plantas, amaba este cielo, amaba a los trabajadores, amaba a doña Celia, amaba al perro viejo que ya ni existe. Una pausa larga. Ella no quisiera verlo a usted muriendo aquí adentro, mientras la hacienda sigue viva afuera. El cobertizo olía a aceite de motor y a madera caliente. Afuera el cafetal hacía ese sonido suave y constante que hace cuando hay brisa. Un murmullo verde que es el sonido más propio de este lugar. No respondí. Don Filemón se levantó. Acomodó su sombrero. La señorita Elena, dijo ya de pie con esa indiferencia estudiada que usaba cuando llegaba al punto real, viene al almuerzo los sábados a visitar a la señora Rosario. Y la señora Rosario preguntó si podía traerla a comer aquí, porque ya le da pena que doña Celia cocine solo para usted. Se fue antes de que yo pudiera responder. Me quedé solo en el cobertizo. Solté el machete. Fui al atelier. Esta vez sí abrí. La puerta cedió con ese quejido de madera que no se ha movido en mucho tiempo, como el cuerpo de alguien que lleva años sin estirarse. El olor salió primero. Aceite de linaza, lienzo, pigmento seco, trementina. El olor del trabajo de Valentina. El olor de 12 años de creación en este espacio. Entré. Todo estaba igual. Ella había sido ordenada. Los pinceles en sus frascos, las telas enrolladas o apoyadas contra la pared, la paleta limpia sobre la mesa de trabajo, como si hubiera planeado regresar. Me senté en la silla que estaba frente al caballete vacío. Me quedé ahí mucho tiempo, y cuando salí, dejé la puerta abierta, no con candado, no entornada, abierta, y fui a decirle a doña Celia que preparara para 4 en el almuerzo del sábado. El almuerzo del sábado cambió todo. No con drama, con esa suavidad que tienen las cosas que van a importar mucho y que en el momento parecen simplemente agradables. La señora Rosario llegó del brazo de Elena pasadas las 12, con su bastón nuevo de madera clara y una bolsa donde venía, descubrí después, un frasco de mermelada de tejocote que había mandado hacer especialmente para doña Celia. Las 2 mujeres se saludaron en la cocina como lo que eran, amigas de décadas, cómplices de una historia larga. La señora Rosario se instaló en la silla grande del comedor y de inmediato empezó a opinar sobre todo con esa autoridad benevolente de las personas que han ganado el derecho a tener opiniones sobre todo. Elena me miró cuando entró al comedor. Yo la miré. Ninguno de los 2 mencionó la semana anterior. El retrato, el silencio,
La noche en que los dos habíamos comido solos con la distancia de todo un corredor entre nosotros. Era sábado. Había almuerzo. Había señora Rosario. Eso era suficiente. Después del almuerzo, la señora Rosario declaró que necesitaba un ratito de siesta, con la convicción de alguien que ha calculado exactamente cuánto tiempo quiere dejar a dos personas solas. Doña Celia la llevó al cuarto de visitas. Elena y yo quedamos en la terraza con los últimos cafés. Ella miraba el cafetal, yo miraba mi taza. Luego me levanté. «Venga», dije. Ella me siguió sin preguntar a dónde. Eso, pensé después, decía algo importante sobre lo que éramos ya el uno para el otro en ese momento. Personas que podían seguirse sin necesitar explicación, sin necesitar destino declarado. La llevé al ala sur, al corredor, a la puerta del atelier, que estaba abierta. Elena se detuvo. Vi el momento exacto en que lo registró. El cambio en su respiración, la forma en que sus ojos se movieron de la puerta a mí y luego de regreso a la puerta. «Sebastián, no entre si no quiere», dije. «Pero está abierto». Ella se quedó quieta un momento en el umbral. Luego cruzó. Entró despacio, con ese cuidado que se tiene en los espacios que pertenecen a algo más grande que uno. Fue hacia las telas apoyadas contra la pared. Las miró sin tocarlas. Fue hacia los frascos de pinceles. Fue hacia la paleta con los restos de color de la última vez que alguien la había usado. Esos residuos de pigmento que el tiempo había endurecido, pero que todavía conservaban el color exacto. Se detuvo frente al caballete vacío. «Ella era buena», dije desde la puerta. «Se nota», respondió Elena, en voz baja. «El espacio lo dice. Cómo está organizado, dónde puso cada cosa. Los pintores buenos organizan su espacio igual que piensan». ¿Y cómo pensaba ella? Elena miró alrededor. «Con orden en el proceso y libertad en el resultado», dijo. «El tipo de persona que sabe exactamente cómo va a empezar, pero nunca sabe exactamente cómo va a terminar. Y le parece bien». La miré. «Charas», dije. Eso era Valentina exactamente. Elena me miró de regreso, y en ese momento, en ese espacio que olía a la vida creativa de la mujer que yo había amado, con la luz del mediodía entrando por la ventana alta y el cafetal afuera, y el silencio de la hacienda a nuestro alrededor. En ese momento algo entre nosotros dos se reorganizó de manera definitiva. No fue un gesto, no fue una palabra. Fue simplemente el reconocimiento mutuo, silencioso y irrevocable, de que lo que había entre nosotros ya no era la distancia educada de dos extraños en el mismo techo. Era otra cosa, una cosa que ninguno de los dos sabía nombrar todavía, pero que los dos podíamos sentir con la misma claridad con que se siente el calor antes de que aparezca la llama. «Gracias», dijo Elena, finalmente. «¿Por qué?» «Por abrir la puerta». No dije nada, pero me moví, apenas un paso más adentro del atelier, y el olor a aceite de linaza y a pigmento seco, y a los 12 años de Valentina, me recibió sin acusación, sin peso, como simplemente lo que era, el pasado que no desaparece, pero que puede, si uno lo deja, transformarse en el suelo de algo nuevo. Fue un domingo por la tarde, el tipo de tarde que el campo inventa pocas veces al año, sin viento, sin nubes, con una temperatura tan exacta que no hace falta ni más ni menos ropa. La luz a las 5 entraba al atelier en ese ángulo horizontal que los pintores buscan toda la vida. Habíamos llegado ahí sin planearlo. Elena había subido a buscar algo de su cuarto. Yo pasaba por el corredor. Coincidimos frente a la puerta del atelier, que seguía abierta, que había seguido abierta desde el sábado anterior como si la madera misma hubiera decidido no volver a cerrarse. «¿Entra?», pregunté. «Si usted entra», respondió ella. Entramos. Elena fue directo al caballete. Lo ajustó, con esa seguridad técnica de quien sabe lo que hace, y buscó entre las telas hasta encontrar una en blanco, pequeña, del tamaño de un libro. La colocó, tomó un pincel del frasco más cercano, me miró. «¿Le molesta si trabajo aquí un momento?» «Para eso está el espacio», respondí. Me senté en la silla junto a la ventana. Ella empezó.
No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo dentro del atelier tiene una textura diferente al tiempo del resto de la hacienda. Más lento, más denso, como si el espacio mismo supiera que lo que se hace adentro vale la pena de tomarse su tiempo. Elena trabajaba en silencio, no el silencio tenso de la concentración, el silencio cálido de alguien que está haciendo algo que le pertenece de manera esencial. Su mano se movía con esa seguridad que yo le había visto en el caderno, pero amplificada. En una tela hay más espacio para el gesto, más espacio para la decisión. Yo la miraba, y en algún momento, no supe cuándo exactamente, me levanté y me acerqué. No para ver la tela, para estar más cerca. Llegué detrás de ella, no tan cerca como para invadir, pero cerca. Ella no se movió, siguió trabajando. «¿Qué está pintando?», pregunté en voz baja. «No sé todavía. Estoy buscando. ¿Cómo se busca en pintura?». «Igual que en todo lo demás», dijo. «Empiezas sin saber y dejas que la mano sepa más que la cabeza». Miré la tela. Era el inicio de algo. Manchas de verde profundo. Una línea que podía ser un horizonte o podía ser cualquier otra cosa. El trazo de una forma que todavía no había decidido serlo. «Tome», dijo ella, y me extendió el pincel. «No sé pintar. Nadie sabe hasta que empieza». Lo tomé. Me puse frente a la tela. La miré durante un momento. Ese blanco que es el tipo de blanco más aterrador del mundo, porque pide que uno ponga algo ahí, y ese algo va a decir algo sobre uno quiera o no. Ella se puso detrás de mí. No para guiar, para estar cerca. Igual que yo había estado detrás de ella un momento antes, toqué la tela con el pincel. Una línea. Horizontal. Verde oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó, y su voz era muy cercana a mi oído. «El cafetal», dije. «Siempre el cafetal». Ella rió suave, y tomó mi mano, no el pincel, la mano, con los dedos encima de los míos, no para corregir la línea, para acompañar el gesto, para que los dos sostuviéramos el pincel a la vez sobre esa tela blanca que era igual que el momento, llena de posibilidades sin destino fijo todavía. Nos quedamos así, su mano sobre la mía, el pincel sobre la tela, la luz del atardecer entrando por la ventana alta y pintándolo todo con ese blanco neutro perfecto, que era el color de la honestidad absoluta. No sé cuánto tiempo, no importa cuánto tiempo. Lo que importa es que en ese atelier que olía a Valentina y a aceite de linaza y a pigmento seco, con la mano de Elena sobre la mía, yo sentí por primera vez en 7 años que estar vivo no era solo una condición, sino una elección, y que yo quería elegirlo. No dije nada de eso, pero creo que ella lo supo, porque cuando finalmente separamos las manos, suave, sin urgencia, Elena miró la tela y luego me miró a mí, y dijo: «Ya sé que estoy pintando». «¿Qué?», sonrió. «El comienzo de algo». El lunes llegó el correo de Richard. No una llamada. Un correo formal, con el logo de la empresa en el encabezado y la firma digital que usaban para los documentos de carácter definitivo. Elena estaba en el comedor cuando llegó. Vi el cambio en su cara cuando lo leyó. No alarma, sino esa especie de quietud que tienen las personas cuando reciben lo que ya esperaban y ya no saben si quieren recibirlo. Lo cerró. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Terminó su café. Yo estaba en el estudio con la puerta entornada. Había empezado a dejarla así desde que Elena llegó, sin razón consciente, como si el espacio cerrado de pronto me pareciera demasiado cerrado. Escuché el correo llegar en su teléfono porque el sonido es inconfundible. Ese tono específico que ella tenía para los correos de trabajo, diferente al de los mensajes personales. Lo supe sin que ella me dijera nada. Media hora después, pasó por mi puerta. «Sebastián, ¿tiene un momento?». «Pase». Entró. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. La primera vez que lo hacía en todos los días que llevaba aquí. La silla donde se sentaban los socios, los abogados, los que venían a hablar de cosas formales. «Me dieron hasta el miércoles», dijo. «Si no confirmo mi regreso, el proyecto pasa a otra persona
y el contrato se cierra. Entiendo. Mi abuela necesita 3 semanas más de reposo, según el médico. También lo entiendo. Silencio. No sé qué hacer, dijo Elena, y en su voz había algo que yo no le había escuchado antes. No incertidumbre, que era diferente, sino la fatiga honesta de alguien que lleva demasiado tiempo siendo eficiente y hoy simplemente no puede. No respondí de inmediato. Debería haber dicho algo útil, algo sobre las opciones, sobre los recursos, sobre la lógica de la situación. Era lo que yo hacía cuando alguien me traía un problema. Lo analizaba, lo descomponía, encontraba la parte manejable. Pero no lo hice, porque lo que sentí no fue el impulso de resolver, fue algo más primitivo y más honesto. No quería que se fuera. Y ese pensamiento, claro y simple y sin disfraz, me golpeó con una fuerza que no esperaba. No lo dije. Elena esperó, y cuando vio que no venía respuesta, asintió lentamente, como si mi silencio le hubiera dicho algo, aunque no lo que yo quería que dijera. Entonces probablemente me vaya el miércoles, dijo. Se levantó. Elena, dije. Ella se detuvo en la puerta. Se giró, y yo no supe terminar la frase. Tuve el principio de algo. No se vaya, espere, hay algo que necesito decirle. Pero cada versión me pareció demasiado o demasiado poco, demasiado tarde o demasiado pronto, el tipo de cosa que uno siente con certeza absoluta y no sabe cómo decir sin que suene a menos de lo que es. Nada, dije, que espero que encuentre el ángulo correcto. Ella me miró durante un momento y salió. Pasé el resto del día en los cultivos. Caminé más de lo necesario. Revisé cosas que no necesitaban revisión. Hablé con trabajadores sobre temas que ya estaban resueltos. Don Filemón me observaba con esa paciencia anciana de quien ha visto a este patrón cometer exactamente este error antes y sabe que no sirve de nada decírselo. A las 7 de la tarde volví. Elena no estaba en la hacienda. Había ido a casa de su abuela y no había vuelto todavía. Fui al atelier. La tela del domingo estaba en el caballete. El inicio de algo, como ella había dicho, con nuestra línea de cafetal en verde oscuro y las manchas que ella había puesto alrededor, esas formas que todavía no habían decidido serlo del todo. Me quedé mirándola durante mucho tiempo y pensé en todo lo que no había dicho y en cómo el silencio, que a veces es dignidad, a veces es simplemente cobardía con mejor presentación. El martes por la mañana, el cuarto de Elena estaba vacío. No vacío del todo. Sus cosas seguían ahí, pero ella no. Doña Celia me dijo que había salido muy temprano, antes del desayuno, que había pedido un taxi por teléfono, que llevaba la maleta grande. Salí a la carretera, no en el jeep, a pie, por el sendero lateral que bordea el cafetal y llega a la carretera principal por el lado sur. El camino más largo, el que yo caminaba cuando necesitaba pensar y no quería llegar a ningún lado pronto. La encontré en el kilómetro 3. Estaba parada en el acotamiento, junto a su maleta grande y el bolso de cuero negro que llevaba el primer día. El taxi no había llegado todavía, o había llegado y se había ido. No supe. Ella tenía el teléfono en la mano, pero no estaba mirándolo. Miraba las montañas. Las montañas del altiplano oaxaqueño a las 8 de la mañana son una cosa seria, azules todavía, con ese tono entre índigo y gris que tienen cuando el sol no ha terminado de subir. Grandes con esa clase de grandeza que no pide que nadie las encuentre impresionantes. Simplemente son desde siempre, sin esfuerzo. Elena las miraba con los ojos del tipo que está decidiendo algo, no del tipo que ya decidió. Me detuve a unos metros. Ella escuchó mis pasos. La carretera de terracería amplifica los sonidos y giró. Me vio. No se sorprendió. O sí se sorprendió, pero lo procesó antes de que yo pudiera verlo. ¿Cómo supo?, dijo. Doña Celia. Un silencio. Vine a caminar, dije, a 3 kilómetros de la hacienda. Me gustan los paseos largos. Ella me miró durante un momento, luego volvió a mirar las montañas. El taxi viene en 20 minutos, dijo. Tengo vuelo a las 2. ¿A Londres? A la Ciudad de México primero, luego a Londres. El viento movió el cafetal a nuestra derecha. Ese murmullo verde que yo había escuchado desde niño y que ya no escucho conscientemente
porque se ha vuelto parte del fondo permanente de mi vida, como el latido del corazón. Elena, dije. Sebastián, no. Déjeme. Ella cerró la boca, me miró. Este lugar, dije, y me salió más despacio de lo que pretendía. Este lugar lleva semanas intentando decirle algo. El cafetal, la luz del amanecer, el atelier. Pausa. Yo llevo semanas intentando decirle algo. Silencio. No soy bueno en esto, continué. Llevo 7 años siendo bueno en no decir cosas. Es un hábito que uno construye con mucho esfuerzo y que resulta, al final, más parecido a una celda que a una protección. Elena no habló. No le voy a pedir que se quede, dije. No tengo ese derecho. Usted tiene una vida construida con mucho trabajo y mucho sacrificio, y yo no soy quien para pedirle que la deje. Me miré los pies, las botas embarradas del sendero, pero tampoco puedo dejar que se vaya sin decirle que estos han sido, y me detuve porque la palabra que iba a usar me pareció demasiado grande y la usé igual, los días más vivos que he tenido en 7 años, y que tiene usted una forma de ver las cosas que me ha devuelto algo que yo creía que ya no existía adentro de mí. El viento siguió, el cafetal siguió. Elena me miró durante un tiempo largo y luego hizo algo que no esperaba. Tomó su maleta y empezó a caminar hacia la hacienda. «Llame al taxi», dijo sin darse vuelta. «Dígale que ya no necesito el servicio». Me quedé quieto un segundo. Luego la alcancé. Caminamos de regreso juntos por el sendero lateral, entre el cafetal, con el sol ya arriba y el olor de la tierra húmeda y los pájaros haciendo ese escándalo mañanero que es el sonido de este campo cuando está contento. No nos dijimos nada más. No hacía falta. Ella había parado el carro, había bajado, había mirado las montañas y había elegido volver, sin que yo se lo pidiera. Eso, pensé mientras caminábamos, era lo más valiente que le había visto hacer. Y le había visto hacer cosas valientes. La encontré en la entrada de la hacienda. Había llegado antes que yo. Caminaba más rápido siempre, y estaba parada frente a la puerta principal con la maleta a sus pies y el bolso de cuero colgado al hombro. No había entrado todavía. Yo llegué desde el sendero. Nos miramos, y entonces algo en mí se reorganizó de manera definitiva, como la última pieza de algo que lleva mucho tiempo buscando su lugar, y de repente lo encuentra y encaja con esa exactitud silenciosa que no pide aplausos. «Elena», dije. «Sebastián, hay algo que necesito decirle. No le pido que se quede, no le pido nada. Solo le pido que no se vaya antes de escuchar lo que nunca le he dicho a nadie». Ella dejó la maleta. Se cruzó de brazos, no con actitud defensiva, con esa postura suya de quien está prestando atención real. «Diga». Respiré. Cuando Valentina murió, empecé. Cerré el atelier porque no podía entrar sin verla en cada rincón. Y cerré otras cosas. La forma de mirar el color del amanecer. La forma de notar el olor del cafetal en días de lluvia. La forma de estar en una conversación de verdad en vez de solo intercambiar información. Pausa. Creí que era duelo, que era temporal, que pasaría. Elena escuchaba. Pasaron 7 años y descubrí que no era temporal. Era una decisión. Yo había decidido no sentir las cosas con intensidad, porque sentirlas con intensidad me había costado perder algo que no esperaba perder. Era más fácil así, más seguro. Una pausa larga. También era una muerte pequeña, cotidiana, del tipo que nadie nota porque uno sigue funcionando. «Sebastián, déjeme terminar». Lo dije suave. Ella asintió. «Usted llegó hace 2 semanas con sus botas de ciudad y su contrato de Londres y sus manos de pintora, y en 2 semanas, sin intentarlo, sin pedirle que lo hiciera, me devolvió el olor del café, el color del amanecer, el sonido del pincel sobre el papel. Me detuve. Me devolvió las ganas de tener una conversación de verdad en vez de solo intercambiar información. El silencio que siguió era del tipo que tiene textura. «Tengo miedo», dije, y fue la primera vez que lo decía en voz alta. «No del amor,
del amor que se va, del amor que uno construye y que de repente ya no está y uno se queda con la hacienda entera y el atelier cerrado y 7 años de estar funcionando sin estar vivo. Elena descruzó los brazos. Dio un paso hacia mí. «Sebastián», dijo, y su voz era la voz de la terraza bajo la lluvia, la voz del sendero del cafetal al amanecer, la voz más real que le había escuchado. «Escúcheme usted ahora». Asentí. Yo cancelé una beca de arte a los 19 años para quedarme a cuidar a mi madre. Y me dije que era solo temporal. Y construí una vida entera basada en ser buena en cosas que no eran las cosas que amaba. Pausa. Y llegué aquí pensando que iba a estar 2 semanas, y que me iba a ir, y que Londres iba a resolver todo lo que San Miguel nunca resolvió. Me miró. Y en cambio encontré un atelier abierto y un hombre que tiene miedo de amar porque sabe lo que cuesta perder. Una pausa pequeña. Y resulta que eso es exactamente lo que yo también tenía. El atardecer empezaba a extenderse sobre el cafetal a nuestra derecha. Ese color exacto, no amarillo, no dorado, sino blanco que se vuelve tibio, que es el color de las haciendas del altiplano cuando el día decide convertirse en noche sin apresurarse. «No le prometo nada que no pueda cumplir», dije. «No le pido promesas», respondió ella, «solo que se quede un poco más, solo que no cierre las puertas». Nos miramos, y fue el tipo de mirada que no necesita nada después, que es completa en sí misma, que dice todo lo que las palabras se habían tomado demasiado tiempo en decir. La distancia entre nosotros era de un paso, y ninguno de los dos la cruzó todavía, pero los dos sabíamos que iba a cruzarse, y que esa espera última, ese segundo antes de lo inevitable, era también parte de lo que merecíamos. Fue en el atelier, como tenía que ser. Habíamos entrado sin haberlo decidido, o lo habíamos decidido sin decirlo, que viene a ser lo mismo. Elena había tomado su maleta y la había dejado en el cuarto. Yo había cerrado la puerta principal de la hacienda, y cuando nos encontramos de nuevo en el corredor, los dos fuimos hacia el ala sur, como si el atelier nos esperara desde antes. La luz de esa hora, el final de la tarde, el comienzo de la noche, entraba por la ventana alta en ese ángulo oblicuo que los pintores conocen y aman. No era la luz de trabajar, era la luz de mirar. Elena se paró frente a la tela del domingo. Nuestra tela. Yo me paré detrás de ella. «Aquí es donde lo dejamos», dijo en voz baja. «Sí». «El comienzo de algo», repitió sus propias palabras de aquel día. «Sí». Me acerqué, no con urgencia, con la deliberación de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y elige hacerlo despacio, porque las cosas que importan merecen ser hechas despacio. Llegué detrás de ella. Mis manos fueron a sus brazos. Los tomé suave, sin apretarlos, solo sintiéndolos. Y Elena no se movió, solo respiró profundo, con esa respiración que uno hace cuando algo que estaba tensado se suelta. La giré. Nos miramos de frente. De cerca, con la luz oblicua del atardecer entre nosotros, vi lo que hacía semanas veía sin nombrar. La callosa del índice derecho, la línea leve entre sus cejas de quien piensa demasiado, los ojos color miel que miraban todo con esa atención que no fingía. «Elena», dije. «No hable», respondió, y puso la mano en mi pecho. No para detenerme, para sentir. Quedó ahí un momento, su palma abierta sobre el lino de mi camisa, en el lugar exacto donde el corazón hace lo que hace, sin que uno pueda pedirle que lo haga de otra manera. «Todavía late», dijo en voz muy baja. «Sí», respondí. «Hace rato que me sorprende». Levantó los ojos hacia mí, y yo bajé la cabeza. El beso fue suave primero, del tipo que es también una pregunta que dice «¿sí?», sin palabras, y espera la respuesta antes de convertirse en otra cosa. Elena respondió con la presión de sus manos en mi camisa, y la respuesta fue sí, y fue sí desde el principio, y lo sabíamos los dos. No voy a decirle todo. Hay cosas que pertenecen al atelier y a la noche, y al olor del aceite de linaza, y al sonido del cafetal afuera. Cosas que son entre dos personas y que se deshacen un poco cuando se ponen en palabras,
porque las palabras no tienen el tamaño exacto para contenerlas. Lo que sí le digo es esto. Cuando Valentina murió, yo creía que había amado de la manera más grande que era capaz de amar. Y era cierto, la había amado completamente, con todo lo que era, y cuando ella se fue, esa plenitud se convirtió en vacío, con la misma exactitud con que se vacía un río cuando alguien desvía su cauce. Lo que descubrí esa noche es que el corazón no funciona como un recipiente que se vacía y se vuelve a llenar del mismo modo. El corazón crece, tiene la capacidad de contener más de lo que uno pensaba que cabía. El amor nuevo no ocupa el lugar del amor anterior, ocupa un lugar que no existía antes y que solo ese amor nuevo supo crear. Valentina me había enseñado a ver el color y el tacto y el olor de las cosas. Elena me estaba enseñando que esas cosas podían seguir siendo vistas. Cuando la noche llegó del todo al atelier, Elena estaba recostada contra mí con la cabeza sobre mi pecho y los ojos abiertos mirando hacia la ventana donde las estrellas empezaban a aparecer. Demasiadas, demasiado brillantes, el universo haciendo su esfuerzo deliberado de ser hermoso. «Sebastián», dijo, «dígame. Mañana llamo a Richard y le digo que no voy». No respondí de inmediato. «¿Estás segura?» Llevo semanas siendo segura de cosas que no eran las cosas correctas. Una pausa. Esta vez quiero ser segura de lo correcto, aunque no sepa exactamente cómo va a resultar. La estreché. Y afuera, en el cuarto de visitas donde la señora Rosario llevaba 3 horas durmiendo su siesta estratégica, la vieja abrió un ojo. Escuchó el silencio y sonrió. 6 meses después, el atelier olía a pintura fresca. No al aceite de linaza de las telas antiguas de Valentina, a los pigmentos nuevos que Elena había traído de la Ciudad de México en cajas cuidadosamente empacadas. Cada tubo, una decisión, cada color, una conversación que habíamos tenido sobre lo que ella quería pintar y cómo quería pintarlo. Eran las 7 de la mañana. Yo estaba en la cocina con el primer café del día. Elena bajó con el cabello suelto y los dedos manchados de azul cobalto. Señal de que había empezado a trabajar antes de que el sol terminara de subir, que era algo que hacía con frecuencia creciente. Se sirvió su café. Se puso junto a mí en la ventana. El cafetal afuera era el verde exacto de la temporada, ese verde denso y maduro de mediados de año, cuando los granos están en ese punto perfecto entre el crecimiento y la cosecha. Don Filemón dice que esta va a ser la mejor cosecha en 5 años, dije. ¿Le cree? Don Filemón no miente sobre el café. Elena sonrió. Bebió su café. Richard había llamado en enero. No para reprochar, sino para proponer. Había visto el trabajo que Elena estaba haciendo desde San Miguel, la forma en que gestionaba proyectos de manera remota, con una eficiencia que él llamó inexplicable, dado el contexto. Le había ofrecido un contrato de consultoría sin relocalización. Ella lo había aceptado. Londres en el horizonte se había convertido en algo diferente. No una meta, no una fuga, sino simplemente una ciudad donde existía trabajo que ella podía hacer desde aquí, desde este cuarto con ventana al cafetal, desde esta hacienda que olía a tierra húmeda y a café y a pintura nueva. La señora Rosario, completamente recuperada, venía los sábados a almorzar. Traía mermelada y opiniones, en proporciones iguales. Don Filemón seguía fingiendo no saber nada de nada, mientras sabía todo de todo. Doña Celia cocinaba chile en nogada cuando quería, sin importar el mes. Y el atelier estaba abierto. No siempre ocupado, no siempre en uso, pero abierto. La puerta sin candado, la ventana alta dejando pasar la luz. El caballete listo para quien quisiera colocar una tela. Una mañana en febrero, entré mientras Elena trabajaba y vi que había colocado 2 telas, una para ella y una para mí, con pinceles seleccionados con cuidado en 2 frascos separados, uno a cada lado del caballete doble que habíamos mandado hacer. «No sé pintar», dije. «Ya sé que eso no es verdad», respondió sin levantar los ojos de su tela. Me senté, tomé un pincel y pinté. Mal, con certeza. Con la torpeza honesta de alguien que está aprendiendo algo que no aprendió a tiempo y que ya no le importa aprender tarde. Pero lo pinté. Y a los lados de nuestra tela del domingo,
la del comienzo de algo, con la línea del cafetal en verde oscuro, fuimos agregando en los meses siguientes más telas, más comienzos, más cosas que ninguno de los dos sabía exactamente cómo iban a terminar. Así es, aprendí, como se vive cuando uno decide vivir de verdad, sin saber exactamente el final, pero con la certeza de que vale la pena empezar. Quiero dejarle algo antes de irme, algo que encontré en estos 6 meses que no esperaba encontrar. El mayor error que cometemos los que hemos amado y perdido es creer que el dolor del final dice algo sobre el valor de lo que hubo. No dice nada. El dolor solo dice que fue real. Y lo real, aunque duela, es siempre lo único que merece vivirse. Si usted que me ha acompañado hasta aquí tiene una puerta cerrada, un atelier, una vocación, una persona, una versión de usted misma que guardó en algún cajón porque era más seguro no mirarla. Esta historia es para decirle que la llave sigue en su bolsillo. Siempre estuvo ahí. Solo hace falta el momento en que uno decide usarla. Yo fui Sebastián Adriano del Valle Cienfuegos. Y esta fue la historia de cómo una mujer con manos de pintora llegó a mi hacienda en el peor momento y me enseñó que el corazón no se vacía, crece. Y que volver a casa a veces no es retroceder, es encontrar por fin el lugar desde donde uno puede empezar de verdad. Si esta historia tocó su corazón, si lloró en algún capítulo, si Sebastián le dijo algo que necesitaba escuchar, hay 3 gestos pequeños que significan todo para que estas historias sigan llegando hasta usted. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Dele like a este video. Ese pequeño corazón le dice al mundo que esta historia vale la pena. Y compártala con alguien que también necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima historia.